Volvemos al tema central de este sábado, que es la definición de las listas. Hay tiempo hasta las 24. Vamos de nuevo a cómo se definió la lista Massa-Rossi, Vero, porque allí hubo influencia de gobernadores, de intendentes, de sindicalistas. Hubo un montón de reuniones entre el jueves y el viernes. Exactamente. El primer indicio lo dio Ricardo Quintela, el gobernador de la provincia de La Rioja, cuando ayer dijo que había estado hablando con los gobernadores Oscar Jalil de Catamarca y Gerardo Zamora, el gobernador de la provincia de Santiago del Estero, y que le habían dicho que el presidente Alberto Fernández había indicado que si Sergio Massa era el candidato de la unidad, él quería ubicar al candidato a vicepresidente. Recordemos que ya la Liga de los Gobernadores, a través de una carta, había manifestado la necesidad de una lista de unidad con una impronta federal. Y en este sentido, claro, la figura de Agustín Rossi toma relevancia. Agustín Rossi es un dirigente de la provincia de Santa Fe, con lo que también hubo consenso en ese sentido. Sí es cierto que tomó protagonismo además el presidente Alberto Fernández. Hay que decirlo, en el último tiempo se veía debilitado su capital político, sin embargo tuvo un rol fundamental en la fórmula de unidad y en la designación de Agustín Rossi como el compañero de fórmula de Sergio Massa. También para que Scioli bajara la candidatura, ¿no? También para que Scioli bajara su candidatura, porque aparecía muy firme con su decisión de ir a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Lo cierto es que en la negociación también aparecieron Victoria Tolosa Paz, que era precandidata en la provincia de Buenos Aires y que ahora aparece en la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, pero también Santiago Cafiero, el canciller que fue jefe de gabinete muy cercano al presidente Alberto Fernández, que también estaría integrando la lista de diputados nacionales. Ahí aparece algún ruido vinculado con Máximo Kirchner, alguna versión de que no estaría tan conforme con la incorporación de Santiago Cafiero, pero bueno, también sabemos que por ese motivo esta tensión a propósito del tiempo de descuento hacia la hora 12, cuando se conozcan finalmente no solamente las listas, senadores nacionales, diputados nacionales, sino también prestar especial atención a lo que pasa en cada uno de los distritos, sobre todo de la provincia de Buenos Aires. ¿Habrá confrontación interna en algunos municipios? Bueno, eso se empieza a definir por estas horas también. Pero también en el país, ¿no? Porque estamos hablando de las listas, hasta ahora son 11 listas con precandidatos a presidente. Una de ellas, por ejemplo, tiene que ver con un gobernador, el de la provincia de Córdoba, que había generado tanto ruido dentro del Frente Opositor de Juntos por el Cambio, quien ratificó en las últimas horas quién lo acompañará en esa fórmula presidencial. Y allí comienzan a dirimirse también otras figuras que fuera de los dos espacios mayoritarios a nivel nacional, también comienzan a mostrar de una u otra manera con qué cartas están dispuestos a jugar en las PASO. Exactamente, los otros candidatos. Bueno, Juan Schiaretti, el gobernador de la provincia de Córdoba, que aparece acompañado por Florencio Randazzo. Recordemos, fue ministro de Transporte del gabinete de Cristina Fernández de Kirchner. También mucho ruido en la ruptura de la relación entre Cristina Fernández de Kirchner y Florencio Randazzo. Schiaretti y Randazzo, que aparece como la fórmula peronista no kirchnerista en este contexto, pero también es cierto, Silvia, con este ruido que hubo, sobre todo en el último tiempo, con la propuesta abierta de Horacio Rodríguez Larreta a través de una carta que firmaron otros dirigentes de Juntos por el Cambio para incorporar a Juan Schiaretti a esa coalición, a la coalición opositora. El freno que le puso Patricia Bullrich, Mauricio Macri, el expresidente de la Nación, pero sobre todo Luis Juez, el candidato a gobernador en la provincia de Córdoba, que claro, dijo, esto me perjudica en las elecciones que además son mañana domingo en esa provincia. Pero estamos hablando de una provincia que tiene un caudal electoral altísimo y cuyo gobernador se ha reunido con otros ex dirigentes justicialistas. Digo ex porque a la hora de representarse sí se referencian como justicialistas, pero veremos qué sucede en las urnas y en las fórmulas, ¿no? Estamos hablando de Perotti en Santa Fe y estamos hablando de Urtubey, que nada se ha dicho de ellos en las últimas horas, pero fueron los dos que se sentaron con Schiaretti y que a la hora de dirimir candidaturas, Vero, ¿cómo podrán jugar? Sobre todo porque el Congreso también tendrá un rol fundamental y lo está teniendo con las definiciones de esta hora. Por eso es importante ver qué es lo que va a pasar con las listas de legisladores también en cada una de las provincias, qué es lo que va a pasar en la provincia de Santa Fe. Rossi es dirigente de la provincia de Santa Fe, Perotti, gobernador de la provincia de Santa Fe, que no va por la reelección. Digo, ¿qué va a pasar con las provincias que eligen senadores nacionales? Hablábamos de la provincia de Buenos Aires, pero sabemos que son 8 las provincias que eligen senadores nacionales, con lo que será muy relevante también conocer esos nombres, los que van a integrar las listas de senadores, también las listas de diputados nacionales, y claro, saber qué es lo que va a pasar mañana con los resultados electorales. Como contaban hace un ratito nada más, en la provincia de Córdoba, Luis Juez, que se enfrenta al
candidato Schiaretti, a Martín Yarlora, que además es el intendente de la capital cordobesa, y ver qué es lo que va a pasar también en la provincia de Formosa. Sabemos que Gilding Frán va por la reelección, iría por su 8º mandato, después de que la Corte con su silencio le allanara el camino para ir por un nuevo mandato. Ya venimos, Vero, con más. Vamos a hablar de la capital, donde hubo varias novedades, pero nos vamos al Congreso con Laura Maiocchi a propósito de las reuniones, de todo lo que está ocurriendo en este momento allí en el Parlamento. Lo que se está esperando, mucho movimiento aquí en el Congreso Nacional. Atentos a esta puerta de combate de los pozos, todo preparado para que se retire Cecilia Moró, recordemos, la titular de la Cámara de Diputados, que ha ingresado a este Congreso Nacional en una jornada, yo diría, de muchas definiciones. Lo que estamos hablando es que una jornada muy intensa, muy intensa y extensa. Ha estado aquí luego de las primeras horas del mediodía. Recordemos que también Sergio Massa ha estado también en las primeras horas de la tarde, ha saludado a los integrantes de la prensa, no ha hecho ningún tipo de declaraciones. Dicen que vendría también aquí, podría volver al Congreso Nacional, mientras ya se sabe que en la ciudad de La Plata se está llevando adelante una reunión encabezada por Máximo Kirchner allí en la sede del PJ de la provincia de Buenos Aires, es decir, el Partido Justicialista ubicado con su sede en la ciudad de La Plata. Estamos hablando, por supuesto, de las calles 54 entre 7 y 8, y allí habría no solamente gran cantidad de intendentes, sino que las principales figuras de esta foto de unidad, de esta foto o este momento de consenso. Estamos hablando de Sergio Massa como precandidato a la presidencia por Unión por la Patria, y también la presencia de Agustín Rossi también en el Congreso Nacional hace pensar también que podrían viajar a la ciudad de La Plata para firmar definitivamente allí. También las listas, cómo van a quedar conformadas las listas, eso se sabrá de un minuto a otro. Hay un plazo, quedan apenas unas muy pocas horas para ya tener que entregar, por supuesto, la conformación de las listas. Hay varios nombres, estamos hablando de Guado de Pedro como candidato a senador, también Máximo Kirchner como diputado. Recordamos, estamos hablando de la provincia de La Plata y de la ciudad también, y de la provincia de Buenos Aires. Y Tolosa Paz, también otros nombres que suenan como Julián Domínguez, como Juliana Di Tulio, y también la posibilidad o no de que esté en este 5º lugar encabezando estas listas Santiago Cafiero. Vamos a ver este nombre si se confirma o no. Todo está en realmente mucha ebullición. Estamos hablando entonces de lo que ocurre aquí frente al Congreso Nacional, en una de las calles laterales, combate de los pozos, la entrada y la salida de los diputados. Otra de las puertas, la calle principal para invitados, que es Rivadavia, por la que ha ingresado Agustín Rossi. Todavía no sabemos si se ha retirado del Palacio Legislativo. Mucho movimiento, horas de definiciones. Se definen las listas, los candidatos para las PASO 2023. Allí, bueno, el automóvil, ¿no? Y toda la expectativa puesta en Agustín Rossi por estas horas también, que es el que se encuentra en el Congreso Nacional. Un hombre que tiene clarísimo el Congreso Nacional, claro, porque fue jefe de bloque durante muchísimos años, que conoce al dedillo cada uno de los pasillos y el recinto de ese Congreso. Estuvo en la Cámara Baja, en este caso, si les va bien, ahora pasaría a la Cámara Alta como vicepresidente de la Nación, ¿no? Claro, esa es la alternativa. Y hablamos de Capital Federal con Vero. Dale. A ver, Verito, comenzamos por oficialismo, oposición primero. Empezamos primero por las elecciones concurrentes en la ciudad de Buenos Aires, porque sabemos que se vota de manera simultánea, pero lo cierto es que son urnas separadas. Esto generó mucho ruido en Juntos por el Cambio. Parece que hubiera pasado mucho tiempo, pero hubo muchas diferencias en ese sentido, sobre todo porque desde el ala dura de Juntos por el Cambio consideran que esto beneficia a Martín Lustó. Esto de no ir atados los candidatos a jefe de gobierno a los candidatos a nivel nacional. Martín Lustó, decíamos, es el candidato del radicalismo dentro de Juntos por el Cambio a jefe de gobierno porteño, y el candidato de Mauricio Macri, de Patricia Bullrich, es Jorge Macri. Si bien Horacio Rodríguez Larreta en varias oportunidades dijo que él apoya a los candidatos del PRO en la ciudad de Buenos Aires, bueno, lo cierto es que también ahí hubo algunos gestos de acercamiento de Larreta con Lustó que incomodaron mucho al ala dura de Juntos por el Cambio. Lustó y Jorge Macri están quedando casi mano a mano, porque se bajó López Murphy, se bajó Caña, o sea que poco a poco van quedando prácticamente esos dos. Y empieza a haber promesas de futuros gobiernos, además, porque lo cierto es que Ricardo López Murphy era en principio precandidato a jefe de gobierno porteño, pero ahora dicen que en el caso de que Patricia Bullrich llegue a la Casa Rosada, podría ser su ministro de Relaciones Exteriores. Hablan de un superministerio para Ricardo López Murphy, pero el objetivo final era retener los votos de López Murphy en la ciudad de Buenos Aires y que esos votos vayan finalmente a Jorge Macri. Polémica también la candidatura del ministro del Gabinete
gabinete de Horacio Rodríguez Larreta. Recordemos que estaba hasta hace días nada más en uso de licencia como intendente de Vicente López. La mudanza de Vicente López a la ciudad de Buenos Aires quedó mucho ruido, sobre todo por esto de si tenía o no las condiciones legales para ser candidato a jefe de gobierno. Ocaña va con Lustó. Ocaña va con Lustó, se suma al armado del dirigente radical en la ciudad de Buenos Aires. Un Lustó que, bueno, tendrá que en todo caso pelear la interna con Jorge Macri. Volvemos al Congreso. Ahí sale Cecilia Moró. Ahí sale Cecilia Moró. Ahí sale la titular de la Cámara de Diputados. Ahí se sube a su vehículo. Cecilia. Cecilia, ahí saluda. A los medios de prensa que estamos aquí. Vamos a correr junto con lo que está... Están abriendo las puertas. Vamos a ver si puede dialogar. Salida justamente de Cecilia Moró del Congreso Nacional. Evidentemente hubo reuniones con Agustín Rossi. Cecilia Moró, mujer fuerte de la Cámara de Diputados del Congreso Nacional. De hecho, está al frente de la Cámara Baja. Mujer fuerte dentro del masismo. Terminando de definir listas, sin Y duda, terminando ¿no? de definir listas claramente y las ubicaciones de cada una de las listas. A nivel nacional o, bueno, en provincia de Buenos Aires todavía falta mucha definición. No será claramente Cecilia Moró la que termine de definirlo, sino en la ciudad de La Plata. Pero allí está la imagen, cara de cansada, ¿no? Sí, Cara de cansada. muchas horas. De parte de quien está al frente de la Cámara de Diputados, sin declaraciones por ahora. Bueno, tenemos poco más de 4 horas y media de espera para que a las 0 venza el plazo para la presentación formal, oficial, de candidatos, de precandidatos con vista a las PASO. Pero volvemos a la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué pasa con el oficialismo nacional en la ciudad? ¿Santoro, Nito Artaza? ¿Quiénes Bueno, van? Nito Artaza confirmó que va a ser candidato en la ciudad de Buenos Aires a jefe de gobierno porteño. También Leandro Santoro, el dirigente cercano al presidente Alberto Fernández, pero algo distanciado en el último tiempo. Aparece entonces como el candidato de Unión por la Patria en la ciudad de Buenos Aires. Un territorio difícil para el peronismo y para lo que fue hasta hace días nada más el Frente para la Victoria, hoy Unión por la Patria. Un escenario complicado electoralmente, pero bueno, lo cierto es que la pelea está abierta. Se cuenta también que las encuestas indican que Jorge Macri es el mejor posicionado, pero también en la interna de Juntos por el Cambio va a haber mucho ruido. Hay que ver qué pasa en las próximas horas, sobre todo también con los otros armados en la ciudad de Buenos Aires. Sí, la confrontación interna en Juntos por el Cambio a nivel nacional, que fue muy fuerte y virulenta entre Larreta y Patricia Bullrich. Bajó un poco esa confrontación con la situación en la provincia de Jujuy. Eso unificó a Juntos por el Cambio. De hecho, vimos la semana pasada la foto de Juntos por el Cambio respaldando precisamente a Gerardo Morales. Foto que se repitió hoy en la presentación de la fórmula para la provincia de Buenos Aires, en el caso puntual de Horacio Rodríguez Larreta, que logró reunir no solamente a Santilli y Pose, como veíamos en el comienzo, sino también al propio Gerardo Morales, que estaba allí sentado al lado de Horacio Rodríguez Larreta, como, bueno, de una u otra manera bendiciendo a esa fórmula en la provincia de Buenos Aires con Juntos por el Cambio, porque también tienen muchas dificultades. No lograron consensuar Santilli, Grindetti, Larreta y Patricia Bullrich, que no haya paso o confrontación interna en las PASO en los distritos amarillos. Había una idea de, por ejemplo, la ciudad de La Plata, donde el intendente es Julio Garro, Patricia Bullrich no presentara candidatos propios. Bueno, lo cierto es que ahora se va a terminar de definir qué es lo que va a pasar, pero lo cierto es que no hubo acuerdo en ese aspecto, con lo que, bueno, habrá que ver entonces qué es lo que sucede en los 135 municipios bonaerenses. Para cerrar, Vero, Miriam Bregman, candidata mujer por izquierda por primera vez. ¿Y qué hace Milei? ¿Tiene ya sus candidatos en provincia y en Ciudad de Buenos Aires? Milei tiene sus candidatos en la Ciudad de Buenos Aires, es Ramiro Marra, que está haciendo campaña intensa en el territorio porteño, y en la provincia de Buenos Aires hubo alguna intención con Guillermo Britos, con el intendente de Chivilcoy. Finalmente se desactivó esa idea de Javier Milei de llevar a un intendente como candidato a la gobernación bonaerense, y finalmente cerró con Carolina Píparo. Bueno, la conocemos, víctima de un hecho gravísima de inseguridad, pero que en cuanto a su postura política ha tenido algunas idas y vueltas. Ella en principio estaba alineada con Juntos por el Cambio, luego dejó Juntos por el Cambio para alinearse con José Luis Espert, y hoy está de la mano de Javier Milei como la precandidata gobernadora libertaria de la provincia de Buenos Aires. Tenemos algunos minutos para seguir hablando de todo lo que pasa con la presentación de candidatos. Quédense con nosotros, porque a partir de las 22 vamos a estar junto con Miriam Bregman. Miriam Bregman aquí analizando gran parte de lo que está sucediendo por estas horas con estas presentaciones.